Bien. Siguiendo un poco con lo que estuvimos hablando la clase pasada, estamos principalmente centrados en todo lo que tenga que ver con las especializaciones de membrana, ¿sí? Hasta la clase pasada estuvimos hablando de todo lo que tenga que ver con microvellosidades, estereocilios, y empezamos a hablar un poco acerca de los cilios o sinocilios, que eran las únicas especializaciones de membrana, que estaban constituidas por microtúbulos y que aparecían principalmente en un aparato, que era ¿cuál? El respiratorio. En el aparato respiratorio. Habíamos dicho, hablamos de los órganos que formaban parte del aparato respiratorio y les comentaba la clase pasada cómo el aire ingresaba, la cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo cada vez que inspiramos y cómo ese aire va a introducirse por los distintos órganos del aparato respiratorio hasta alcanzar los pulmones. En los pulmones se encontraban estas estructuras como globitos que se llaman alvéolos, y desde este sector va a pasar el oxígeno hacia la sangre. La sangre se encarga de distribuirla por todas las células de nuestro cuerpo, para que cuando el oxígeno ingresa a las células de nuestro cuerpo, estas puedan obtener energía a nivel de la mitocondria, ¿sí? Y liberando dióxido de carbono y agua de esas reacciones químicas que van a ocurrir dentro de la mitocondria, ¿sí? El agua es un componente común de nuestro cuerpo, o sea que con esto no hay problema, pero el dióxido de carbono tenía que ser llevado nuevamente hacia la sangre se encarga de llevarlo hacia los pulmones, y desde los pulmones el dióxido de carbono salía de nuestro cuerpo cuando nosotros expiramos, ¿sí? Recuerden que ese dióxido de carbono tiene que ser eliminado porque puede llegar a ser tóxico para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que estar continuamente metiendo oxígeno y sacando dióxido de carbono. Les comentaba de que en la fosa nasal se producía lo que se llamaba acondicionamiento del aire. Ese acondicionamiento del aire lo que trataba de hacer básicamente era hacer tres cosas con el aire: limpiarlo, calentarlo y humedecerlo, ¿sí? Esas tres condiciones son importantes que se realicen con el aire que nosotros metemos a nuestra vía respiratoria, porque si el aire no se limpia, no se calienta y no se humedece, puede llegar a producir lesión sobre los órganos del aparato respiratorio y favorecer la infección respiratoria, ¿sí? Puede favorecer el desarrollo de infecciones respiratorias. Facu, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, profe? ¿Todo tranqui? ¿Y Facu Ramos también? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Vos que empezás hoy, Facu, tranquilo nomás, porque va a haber cosas que te vas a perder, ¿sí? Hasta que te puedas poner al día, ¿sí? Sí, Pero tranqui nomás. sí, sí. Bien. La fosa nasal es la que se encarga del acondicionamiento del aire, pero habíamos visto que a pesar de que la fosa nasal se encarga de hacer esto, acondicionar el aire, es inevitable de que algo de polvo del ambiente y bacterias que tenemos también en el aire se introduzcan hacia los siguientes órganos del aparato respiratorio. Desde la fosa nasal, ¿cuál es el siguiente órgano al que va el aire? Faringe. A la faringe. Desde la faringe pasaba ¿hacia dónde? Laringe. Laringe. Y desde ahí pasaba a tráquea, bronquios y pulmones. Recuerden que en todo nuestro aparato respiratorio se va a producir moco, ¿sí? Se va a producir moco. Ese moco es importante para nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué era importante? Porque el polvo se pegaba al moco. Mantienen las El bacterias polvo y eso.
el polvo y las bacterias se van a pegar al moco, ¿sí? Y de esa manera también vamos a estar limpiándolo. De esa manera vamos a estar limpiando el aire. Este pantalón. Este solo en todas las Apaguen que los usan. micrófonos, por favor. El moco que tenemos en la fosa nasal y en el resto del aparato respiratorio ayuda a que el polvo y las bacterias se vayan pegando en ese moco y de esa forma el aire que nosotros metemos a nuestra vía respiratoria se va a dar limpiando, ¿sí? A pesar de que el acondicionamiento de aire se realiza en la fosa nasal, es inevitable que algo de polvo y bacterias sigan hacia los siguientes órganos del aparato respiratorio. ¿Y qué pasa? Como son todos órganos que tienen hueco en su interior, son órganos huecos, por esa zona hueca que se llama luz de los órganos, va a ingresar el aire a lo largo de toda nuestra vía aérea, ¿sí? Ese aire tiene que llegar hasta los pulmones para que de los pulmones pase a la sangre y de la sangre vaya a todas las células de nuestro cuerpo. El oxígeno es un elemento importante para la síntesis de energía a nivel de las células. Pero como les digo, algo de polvo y bacterias van a pasar hacia el resto del aparato respiratorio. En el resto del aparato respiratorio también se van a ver partículas de moco que van a ayudar a que el resto del polvo y las bacterias se vayan pegando en él, ¿sí? Tengan en cuenta de que ese moco es algo completamente normal y que en cierta forma nos está ayudando a que las bacterias no estén libres y a que el aire esté lo más limpio posible, ¿sí? En ese moco se van a ir pegando las partículas de polvo y bacteria. Pero pregunto, ¿ese moco tiene que quedarse acumulado en la vía respiratoria? No. 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 ¿Por qué teníamos que deshacernos de ese moco? Porque se nos tapa la vía respiratoria. Exacto. Si el moco se empieza a acumular y empieza a tapar la zona hueca de los órganos, ¿sí? Como le estoy mostrando acá, si yo lleno de moco esa parte hueca de los órganos del aparato respiratorio, el espacio por el cual puede entrar el aire va a empezar a disminuir, ¿sí? Tengan presente de que si ustedes mismos en algún momento tuvieron mucho moco, ¿sí? Si en algún momento tuvieron mucho moco, ese moco empieza a dificultarles la entrada de aire, ¿o no? Ese moco empieza a dificultarles la entrada de aire. Y si se dificulta la entrada de aire, obviamente que no vamos a poder respirar bien, ¿sí? Entonces, el moco que vamos a tener en la vía respiratoria, ¿es necesario que se vaya eliminando continuamente? Sí. Sí. Va a ser necesario que se vaya eliminando paulatinamente para evitar que ese moco se acumule y que nos vaya tapando todo lo que sea la vía aérea, ¿sí? Bien. Entonces, acá es donde van a tomar participación los cilios de los que estamos hablando, ¿sí? Acá se pueden ver, recuerden que la capa celular que está en contacto con la luz, con la zona hueca de los órganos, ¿cómo se llamaba ese tejido? Epitelio. Epitelio, ¿sí? Y el epitelio, en el aparato respiratorio, en la parte baja del aparato respiratorio, el epitelio va a tener cilios. Va a tener cilios. ¿Y para qué servían los cilios? Para el barrido de la Para limpieza. barrer. Para el barrido o limpieza de esa zona. Entonces esos cilios que están en la parte baja del aparato respiratorio se van a tener que mover como escobas
para tratar de deshacerse de ese moco con partículas de polvo y bacteria. ¿Sí? Tengan presente eso. Los cilios se van a tener que empezar a mover para barrer ese moco con polvo y bacterias y evitar que se acumule en el aparato respiratorio. Entonces, pregunto, ¿qué sería lo más coherente? ¿Llevar el moco hacia los pulmones, hacia abajo, en forma descendente, o llevarlo hacia arriba en forma ascendente? Hacia arriba. Hacia arriba. Ascendente. Hacia arriba en forma ascendente. Miren esto por favor. Si el moco está acumulado en esta zona del aparato respiratorio, los cilios, que son las escobas que presentan nuestro epitelio, van a tener que empezar a barrer en forma ascendente para llevarse esas partículas de moco con polvo y bacteria. ¿Sí? Bien. Pero pregunto, fíjense, cada uno de estos deditos que ven en la célula sería un cilio. ¿Serviría de algo? ¿Serviría de algo que un solo cilio barra? No. 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 Lo correcto sería que todos los cilios trabajaran de forma coordinada, barriendo todos en conjunto para lograr un verdadero arrastre de ese moco con polvo y bacterias. ¿Sí? Y esto quiero que lo anoten. Entonces, ¿los cilios trabajan de manera solitos, digamos, o trabajan de forma independiente o tienen que trabajar en forma coordinada con los demás? En forma coordinada. En forma coordinada con los demás. Para lograr un verdadero arrastre de ese moco, tienen que trabajar de forma coordinada. Esto es lo que quiero que anoten. El trabajo coordinado de los cilios. El trabajo coordinado de los cilios se conoce como ritmo metacrónico. El trabajo coordinado de los cilios se conoce como ritmo metacrónico. ¿Vamos ahí? Sí. Bien, miren esto. Al trabajar todos los cilios en conjunto, parecido como, ¿vieron cuando se colocan las fichas de dominó una al lado de la otra? Si una se mueve, empuja a la otra, y esa empuja a la otra, y esa empuja a la otra, y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar acá con los cilios. Cuando un cilio se mueva, va a mover al otro cilio, y este al siguiente, y este al siguiente, y este al siguiente. Entonces, de esa manera, cada escoba individual, cada cilio, va a ir trabajando en coordinación con los otros para ir arrastrando ese moco. ¿Sí? Me conviene deshacerme de ese moco por una cuestión de evitar que se obstruya la vía aérea, las bacterias se queden en ese lugar y produzcan una infección. ¿Todos siguiendo esto? Ahí les anoto en el chat, ritmo metacrónico. Ritmo metacrónico. Le llamaba al movimiento coordinado de los cilios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven los cilios? Para arrastrar el moco en forma ascendente por la vía aérea tratando de eliminarlo. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Si el moco se va barriendo en forma ascendente, chicos, desde los bronquios pasa hacia la tráquea, desde la tráquea pasa a la Laringe. laringe, y la laringe se va a encargar de llevar el moco hacia la Faringe. faringe. Una vez que llega a la faringe, miren los caminos posibles en el dibujo. Díganme por dónde puede seguir ese moco.
por la boca. Puede ir, miren los posibles, puede ir hacia la boca, puede ir hacia la Fosas nasales fosa nasal o puede caer hacia dónde? hacia el esófago. Hacia el esófago. ¿Es común que eliminemos moco por la boca o no? ¿Han escupido moco alguna vez? Seguramente sí. Es Por la boca largamos moco, ¿sí? También podemos sonar la nariz y eliminar moco por la fosa nasal. Y la tercera, y la más asquerosa de las opciones, que todo el mundo se niega a aceptar, es que gran parte del moco que tenemos en nuestra vía respiratoria lo terminamos tragando. ¿Sí? Si eso se traga, ¿hacia dónde va? el esófago. Hacia el esófago, que es parte del aparato digestivo. Y desde el esófago, ¿hacia dónde va? ¿Cuál era el siguiente órgano del aparato digestivo después del esófago? El estómago. El estómago. ¿Sí? Entonces los cilios, ¿qué hicieron? Básicamente sacaron el moco del aparato respiratorio de forma ascendente y lo llevan hacia la faringe, y desde la faringe podemos o largarlo por la boca, o largarlo por la fosa nasal, o una gran parte tragarse, ¿sí? Y esa parte que se traga va ¿hacia quién? Hacia el esófago, y desde el esófago va hacia el estómago. Profesor, ¿y no hay consecuencia cuando va al estómago? Puede tener consecuencias, sí, 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 sí. Hay muchas veces, sobre todo en los chicos, sobre todo en los nenitos, se suele ver, o también en el adulto, ¿eh? No sé si alguna vez notaron, pero muchas veces cuando tenemos moco, parte de ese moco, como les digo, lo tragamos, ¿sí? Y al tragarse, si ese moco tiene polvo con bacterias u virus, ¿sí? Al trasladar el virus hacia otro lugar puede producir síntomas en otro lugar. Es muy común ver en los chiquitos, por ejemplo, en los nenes, que van a la consulta, van a su pediatra con su mamá, y la mamá viene porque el bebé está con diarrea, por ejemplo. ¿Sí? Y una de las preguntas que un pediatra suele hacer es si previamente el chico no estuvo con moco. ¿Por qué? Porque al trasladar el moco hacia el esófago, después va al estómago, después va al intestino, esas bacterias o virus que estaban en el moco pueden producirle la diarrea al chico. ¿Sí? Lo sacamos del aparato respiratorio, pero en el aparato digestivo puede llegar a producir diarrea. O a ustedes también le habrá pasado alguna vez, no entienden qué pasó, pero empiezan a tener 1 o 2 episodios de diarrea, y puede ser por el moco que hayan tenido previamente. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Pero ojo acá con esto. Miren el dibujito, por favor. Miren el dibujo, que tiene algo que es importante acá. Cuando el moco cae hacia el estómago va a estar formado por un montón de distintos tipos celulares. ¿Sí? Hay un montón de células en el estómago que son diferentes, toman nombre diferente. Una de las células que vamos a encontrar en el estómago se van a llamar células parietales. Células parietales. Y fíjense, esas células parietales van a ser productoras de 2 componentes que son importantes. Uno de las cosas que fabrica la célula parietal es una estructura conocida como factor intrínseco.
factor intrínseco. Y las células parietales también van a producir otro componente que es un ácido. Ustedes todos sabrán que el estómago produce un ácido, ¿sí? Ese ácido que se produce en el estómago recibe el nombre de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Está formado por hidrógeno y por cloro, ¿sí? Ácido clorhídrico. Ese ácido es un ácido muy potente en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque entre las funciones que va a desarrollar ese ácido clorhídrico, una de las funciones que va a tener es funcionar como un bactericida. El ácido clorhídrico tiene una importante función bactericida. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tragamos el moco con bacterias y cae hacia el estómago, al producirse ese ácido clorhídrico, ¿sí? ¿El estómago qué está haciendo con ese ácido clorhídrico? ¿Va a matar a quién? Ah, la bacteria. Va a matar a las bacterias que vengan en ese moco, ¿sí? El ácido clorhídrico es algo muy importante porque incluso cuando comemos algún alimento, puede venir con algo de bacterias ese alimento. Entonces, al tener ese ácido clorhídrico en el estómago, la mayoría de las bacterias van a ser destruidas gracias a ese ácido clorhídrico. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, eso es lo que puede pasar básicamente con el moco cuando cae en nuestra vía aérea. Los cilios se encargan de barrerlo en forma ascendente para llevarlo hasta la faringe, y desde la faringe puede ser eliminado por la boca, eliminado por la fosa nasal, esas serían las mejores opciones. Y también puede caer un poco hacia el esófago, del esófago va al estómago, pero ¿qué hace el estómago? Gracias al ácido clorhídrico, las neutraliza, las mata a esas bacterias que vengan con el moco. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es un video donde vamos a ver a los cilios trabajando. Acá hay algunas cositas generales acerca de los cilios. Recuerden que los cilios eran especializaciones de membrana apical. Esto todo lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Los cilios se encargan del barrido o limpieza y están formadas por el elemento del citoesqueleto que son los microtúbulos, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver este dibujo también, donde les comenta de que son justamente especializaciones de membrana apical, que su función es la barrida sobre la superficie epitelial, sobre la zona de la luz, para barrer ese moco. Ya vamos a ver que está formado por microtúbulos de tipo estables, ya vamos a ver a qué se refiere, y la ubicación, el sitio, es en el aparato respiratorio en la zona más baja. Siempre que hablen de aparato respiratorio en la zona baja, van a encontrarse estos cilios que lo que van a hacer es justamente producir ese barrido para tratar de limpiar el aparato respiratorio. Vamos a ver un video entonces ahora con ese movimiento ciliar. Bien. Fíjense acá, por favor. Ahí les va a mostrar un video. De los cilios. Y les voy a comentar una cosita, ¿sí? Unas cositas más que vamos a tener que ir agregando.
¿Qué ven ahí? Pulmón. Los pulmones. pulmón. ¿Y qué están haciendo los pulmones? Introduciendo aire. Están introduciendo aire. Ven cómo el pulmón se agranda y se achica. Se agranda y se achica. Cuando se agranda es cuando está metiendo el aire de afuera, y cuando se achica es cuando está eliminando el dióxido de carbono hacia afuera. Recuerden que nosotros metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Ustedes lo conocen como inspiración y expiración. Inspiración es cuando el aire entra, expiración cuando el aire sale de nuestro cuerpo. Bien, fíjense, ¿eh? En los pulmones vamos a tener un montón de globitos chiquititos que se llaman alveolos. Recuerden que nosotros metemos a nuestro pulmón un montón de aire del ambiente que muchas veces está contaminado, ¿sí? Un montón de sustancias, aparte de las que queremos incorporar, que es el oxígeno básicamente. Y acá, ¿qué les parece que son estos? Que se están dividiendo. ¿Eh? ¿La bacteria? Son las bacterias. ¿Me conviene que estén las bacterias en el aparato respiratorio? No. No. No, porque nos pueden producir una infección. Pero es inevitable que metamos bacterias del ambiente cuando respiramos. ¿Sí? Esas bacterias se van a tratar de multiplicar dentro de nuestro aparato respiratorio para producirnos una infección. ¿Sí? Y ahí ven como el moco, al moco se van pegando todas las partículas de polvo y bacteria para inmovilizarlas y tratar de irlo eliminando. Ahí se ve el moco como se va arrastrando por nuestra vía respiratoria. De forma ascendente o descendente dijimos que se arrastraba el moco. Ascendente. En forma ascendente. ¿Sí? Con el objetivo de llevarlo hasta la faringe y desde ahí tratar de eliminarlo por alguna vía. ¿Sí? Enzo, no te duermas. Te vi, ¿eh? Bien. Entonces miren esto, ¿eh? Ahí van a ver el cilio, va a aparecer el cilio moviéndose. ¿Cuántos cilios ven ahí? Uno. Uno solo. ¿Ven el balanceo que hace? El movimiento ciliar, esto es importante, cuando un cilio se mueve, miren esto por favor. No se ve, profe. ¿Cómo? No se ve. En mi cámara. Mi mano. Ahí sí. El cilio hace esto, miren. Va a tener dos etapas de movimiento. En una etapa, el cilio se inclina rígido hacia adelante. ¿Sí? A esa etapa se la llama golpe activo. Hay dos etapas en el movimiento de un cilio. ¿Sí? Dos etapas en el movimiento de un cilio. Una es el golpe activo. Miren, en el golpe activo, el cilio se inclina rígido hacia adelante. ¿Sí? En el golpe activo, el cilio se inclina rígido hacia adelante. Pero después de irse hacia adelante, por favor presten atención acá. Golpe activo, está haciendo ahí. En el golpe activo, acá arriba estaría el moco. Entonces cuando hace el golpe activo, barre el moco. ¿Se entiende? Golpe activo es para barrer el moco. Pero una vez que barrió el moco, ese cilio tiene que volver a su posición original. Entonces, para volver a la posición original se tiene que inclinar, miren, se inclina para volver a su posición original. Vuelve a hacer golpe activo y se vuelve a inclinar hacia atrás para acomodarse de nuevo. Golpe activo y vuelve a inclinarse hacia atrás. Entonces, Sería como el parabrisas, el ejemplo. claro, como un parabrisas, Ahí el auto. pero ojo, Gia, ¿por qué? Porque en el golpe activo se mueve rígido. ¿Sí o no? Sí. Y cuando vuelve hacia atrás, se encurva, mirá, se encurva.
ese movimiento de incurvación hacia atrás de nuevo se llama golpe de recuperación. O sea que el cilio hace golpe activo, golpe de recuperación. Golpe activo, golpe de recuperación. Se repite una y otra vez. ¿Cuál es rígido y cuál se incurva? El golpe activo es rígido y el Activo. golpe de recuperación. En el golpe activo está rígido y en el golpe de recuperación se Se encurva. Se curva. se incurva. Eso es muy importante que tengan presente, ¿sí? Golpe activo se mueve rígido hacia adelante, golpe de recuperación se incurva para volver a la posición original. Golpe activo, golpe de recuperación. Esto se repite una y otra vez y de esta manera, ¿qué hace el cilio? Barre. Está arrastrando el moco. Va arrastrando el moco. Pero un solo cilio, ¿sirve que esté trabajando? No. No, No. tienen que trabajar en conjunto, dijimos. ¿Y cómo se llamaba a ese trabajo coordinado de los cilios? Ritmo metacrónico. Ritmo metacrónico. Entonces, miren, ustedes me van a decir en el video, ¿qué está haciendo ahí el cilio? ¿Golpe activo o golpe de recuperación? Golpe activo. Vamos nuevo, ahí va. Ahí va, golpe activo, rígido hacia adelante. Y cuando se vuelve para atrás, ¿qué está haciendo? Golpe de Golpe de recuperación. Golpe de recuperación. Y ven que en el golpe de recuperación se está incurvando, ¿no? Sí. Bien. En un momento, entonces, si este es nuestro cilio, el cilio cae rígido hacia adelante. El cilio cae rígido hacia adelante. Este que dibujé acá, ¿es golpe activo o golpe de recuperación? Golpe activo. Un golpe activo. Golpe activo. Y ahora, cuando quiere volver a la posición original, Golpe de recuperación. ¿qué le pasa al cilio? Se encurva. Se encurva. Se encurva. ¿En el golpe activo está rígido o se incurva? Está rígido. Está rígido. ¿Y en el golpe de recuperación? Se encurva. Se incurva. Esto es golpe activo. Y así sería representado el golpe de recuperación. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Pero como les dije, el cilio no puede trabajar solo. Entonces miren, ahí van a aparecer un montón de cilios trabajando. Bueno. Ese es el efecto de barrido que hacen en conjunto. Ahí se ve el ritmo metacrónico. Entonces la fuerza individual de cada cilio se suma con la del otro. Se ve que todos van haciendo golpe activo. Uno produce golpe activo y hace golpe activo en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Todos van sumando su golpe activo para producir un barrido en suma. ¿Sí? Un barrido en suma, y de esa forma el moco se va arrastrando por el aparato respiratorio. Después todos vuelven al golpe de recuperación, a la posición original. Vuelven a repetir un golpe activo, un golpe de recuperación. Golpe activo, un golpe de recuperación. Eso se repite constantemente. ¿Sí? Ahí se puede ver el ritmo metacrónico de los cilios. Están trabajando todos juntitos. Y de esa manera, esto que es el moco puede ser arrastrado por la vía respiratoria. De esa forma, el moco se va a arrastrar por nuestra vía respiratoria con el polvo y las bacterias que ven que se están pegando ahí al moco. ¿Sí?
De esa manera nuestro aparato respiratorio se está deshaciendo del moco constantemente, ¿sí? De esa manera se está deshaciendo del moco constantemente, evitando que el moco obstruya nuestra vía aérea y que se produzcan infecciones respiratorias. ¿Me van siguiendo todos hasta acá? Sí, profe. Bien. Facu, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, eso se hace en nuestro aparato respiratorio para evitar que el moco se acumule dentro de él y evitar que se produzcan infecciones. Se arrastra el polvo con las bacterias constantemente para deshacerse de ese moco con las bacterias para que no nos tapen la vía aérea y que pueda seguir entrando aire. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Estamos en este cuadro, ¿sí? Estamos hablando de los cilios. ¿Qué dijimos hasta el momento de los cilios? Dijimos que son especializaciones de membrana apical. Que están constituidos por Microtúbulos. microtúbulos, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos las características de los microtúbulos, chicos, los microtúbulos se caracterizaban por ser estructuras estables o inestables. Inestables. ¿Cómo? Estables. Inestables. Inestables porque Los podían filamentos desarmarse. intermedios eran estables. Exactamente, de los tres elementos del citoesqueleto, les muestro el cuadro por si tienen duda, ¿sí? Cuando yo les comenté las generalidades de los tres elementos del citoesqueleto, les mostraba que los microtúbulos eran inestables, los filamentos de actina eran inestables también, y los filamentos intermedios eran estables. ¿Qué significaba que sean inestables? Que se podían armar y desarmar. Claro, que cambiar su estructura. ¿Cómo? Podían cambiar su estructura, por así decir, o sea, podían desarmarse y volver a armarse. Exactamente. Al decir que algo es inestable en este caso, es para hacer referencia a que estos elementos, en un momento, la célula puede estar armándolos y en otro momento estar desarmándolos. Todo va a depender de lo que la célula necesite. Pero los microtúbulos y los filamentos de actina eran inestables. Pero pregunto, si la célula llegara a necesitar que en algún lugar los microtúbulos se armen y queden armados, ¿lo podría hacer o no? Sí. O sea que su comportamiento inestable es lo más común de ver, pero eso no quiere decir de que un microtúbulo no se pueda armar y quedar armado. De hecho, en la célula vamos a ver algunos lugares donde los microtúbulos se arman y desarman, se arman y desarman, y otros lugares de la célula donde los microtúbulos van a permanecer armados y que no se van a desarmar más. Miren O esto. sea, ¿qué pasa eso en caso de que se necesite nomás? En caso de que la célula lo requiriera, se pueden llegar a armar y permanecer armados. ¿Sí? De hecho, acá les muestra, miren. ¿Qué les dice acá? Microtúbulos estables y lábiles. Lábiles es lo mismo que decir inestables. Van a haber lugares de la célula donde los microtúbulos se van a estar armando y desarmando, armando y desarmando. Y van a haber otros lugares de la célula donde los microtúbulos, una vez que se arman,
pueden permanecer armados. ¿Sí? Y miren dónde les dicen, todavía no van a conocer bien a qué hace referencia cada uno. Los vamos a ir estudiando después con mayor detenimiento. Pero ¿en qué lugares los microtúbulos se arman y desarman? En una estructura conocida como centro celular, O Y- uso mitótico. que es el uso mitótico. En esos lugares, los microtúbulos se van a estar Desarmando. armando y desarmando. Armando y armando. Armando y desarmando. ¿Sí? En esos lugares, cuando ustedes estudien el centro o centro celular, o cuando estudien uso mitótico, van a ver que los microtúbulos se arman y desarman, se arman y desarman. Pero hay otros lugares de la célula donde se van a formar microtúbulos y una vez que se forman, permanezcan armados. ¿Dónde va a ser eso? En los cilios. En los cilios, Centriolos. Flagelos. en los flagelos y en los centriolos. ¿De cuál estamos hablando ahora? Cilios. Cilios. De los cilios. O sea que agregamos otro dato más a los cilios de lo que conocíamos hasta el momento. Hasta el momento dijimos que los cilios están formados por microtúbulos, que son especializaciones de membrana apical, que su función es el barrido sobre la superficie epitelial, sobre la zona de la luz. ¿Qué arrastran? ¿Qué barren? Bacterias. Bacterias. Moco. ¿Y qué más? Moco. Y el moco, y el polvo. Y acá agregamos otra característica. Está formado por microtúbulos ¿qué? Estables. 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 O sea que los microtúbulos que están acá adentro, chicos, del cilio, que forman parte de su estructura, ¿se van a estar armando y desarmando o se arman y permanecen armados? Se arman y Arman y permanecen. permanecen. Se arman y permanecen armados. ¿Sí? Se arman y permanecen armados. Dijimos que los cilios están formados por microtúbulos estables. O sea que para formarse esos cilios, pregunto, ¿me serviría de algo que la escoba se arme y se desarme, se arme y se desarme, o me conviene armar la escoba y dejarla armada? Armar y que quede armada. Armar y que quede armada. Entonces, estos cilios están formados en su interior por microtúbulos que van a permanecer armados. ¿Sí? Fíjense que no es tan cierto lo del cuadro que dijimos que eran inestables solamente. Eso es el comportamiento normal, pero eso no quiere decir que no haya algunos sectores donde la célula fabrique microtúbulos y los deje armados. Estos tres lugares son lugares donde justamente va a ocurrir eso. Los microtúbulos... ¿Solo en esos tres o hay más? ¿Cómo? ¿Solo en esos tres va a permanecer estables o hay más? O En estos tres diodes. lugares nomás. En estos tres lugares nomás. ¿Sí? Sí. Entonces ya tenemos algo más acerca de los cilios. Vamos por microtúbulos ¿de qué tipo? Estables. Estables. ¿Bien? Están formados por microtúbulos estables. ¿Sitio donde aparecen los cilios? En la zona baja del aparato. Zona baja del aparato respiratorio. ¿Hasta acá me siguen todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué me interesa por ahora que sepan de los cilios? Esto que les estoy comentando acá, que ya lo veníamos hablando en clases anteriores, están formados por microtúbulos estables en su interior. Y otra cosa que quiero que sepan del cilio. ¿Cuáles son las dos etapas del movimiento del cilio? Ya lo había... Golpe activo y golpe de recuperación. Golpe activo y golpe de recuperación. ¿En cuál de ellos barre el moco? En activo. Golpe activo. En el golpe activo se barre el moco. Y en el golpe activo, ¿el cilio se inclina o es rígido?
para moverse. Es rígido. Rígido. Es rígido. Y el golpe de recuperación lo hace para volver a la posición original. Y en ese golpe de recuperación se incurva, se inclina. Y miren esto. Acá se ve una célula, formada por cilios, ¿ven? Sí. ¿Y estos qué son? ¿Los mocos? El moco, Bacterias y polvo. el moco con bacteria y polvo. Exactamente. Miren lo que hice acá. Marqué un cilio, ¿ven? Marco un cilio. Y a ese cilio lo veo aumentado de tamaño acá. Amplié la imagen, este cilio, y hago como un zoom para poder ver más de cerca cómo está formado ese cilio. ¿Qué me interesa que se acuerden de la estructura del cilio? Como parte de la estructura del cilio, quiero que por ahora recuerden esto. En el cilio se van a ver dos sectores. Dos sectores. Esta parte que es de donde se inicia el cilio, de donde se desprende el cilio de la célula, este sector va a ser conocido como cuerpo basal. Cuerpo basal. Y por encima del cuerpo basal vamos a encontrar la otra parte del cilio que se conoce como Axonema. axonema. Profe, vio que abajo de cuerpo basal está una abreviación. ¿Así se la abrevia eso? Debajo ¿O del no? cuerpo basal, ya les digo qué significa. ¿Sí? Bueno, Por ahora, ¿qué me interesa? ¿Cuáles son las partes de un cilio? Cuerpo basal y axonema. Cuerpo basal y axonema. ¿Cuál es la base del cilio? El cuerpo Basal. Cuerpo basal, por eso se llama cuerpo basal, porque constituye la base del cilio. ¿Vamos hasta acá? Sí. sí. ¿Y cuál es la que va a tener más movimiento para barrer? El axonema. La axonema. El axonema. Bien. ¿Qué elemento del citoesqueleto dijimos que tenía en su interior un cilio? Microtúbulos. 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 Entonces miren esto, ¿no? Fíjense que el cuerpo basal es esto azul que ven acá. ¿Sí? Miren muy atentos el dibujo porque el dibujo es importante para que ustedes se ubiquen. Serían los microtúbulos. ¿Ves este tacho azul acá? Sí. Ese es el cuerpo basal. ¿Sí? Miren solamente ese tacho. Si yo corto ese tacho, si yo corto ese cuerpo basal y quiero ver cómo está formado, en realidad no es tan así como está dibujado acá, sino que yo al cortar el cuerpo basal, entro con esto, miren, así se ve el cuerpo basal en realidad. El cuerpo basal va a estar formado por un conjunto de microtúbulos. ¿Sí? El cuerpo basal va a estar formado por un conjunto de microtúbulos que, fíjense, en conjunto dan un aspecto como especie de remolino. ¿Lo ven? Sí. Bien. Fíjense bien, ¿eh? Presten atención, por favor, acá. Si yo corto el cuerpo basal y veo cómo está formado, voy a ver que en ese cuerpo basal se van a observar un conjunto de microtúbulos. Miren eso. Ahí amplié el cuerpo basal, corté el cuerpo basal y lo veo. ¿Qué veo en ese cuerpo basal? Veo cada uno de estos circulitos que ustedes ven acá. Son microtúbulos. ¿Sí? Cada uno de ellos son microtúbulos.
Pero miren esto. ¿Cómo se llama este microtúbulo? A. Microtúbulo A. Microtúbulo A. ¿Da toda la vuelta el microtúbulo? Sí. Sí. Entonces, por lo que ustedes ven acá, el microtúbulo A ¿es completo o incompleto? Es Completo. 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 Perfecto. Cuando yo les dije, cuando yo les hablé en el cuadro general de citoesqueleto, en el cuadro general de citoesqueleto, cuando hablamos de los protofilamentos que tenía cada uno. Acá pueden ver que un microtúbulo, por lo general, presenta normalmente 13 protofilamentos. Cada una de esas columnas que ven ahí, que son todas proteínas, si yo doy toda la vuelta del microtúbulo, cada una de estas columnas es un protofilamento. ¿Cuántas columnas en total tendrían toda la vuelta un microtúbulo normalmente? 13. 13 protofilamentos. Un filamento de actina, ¿cuántas cadenas ven acá? 2. 2. Entonces va, un filamento de actina tiene 2 protofilamentos. Y un filamento intermedio tenía un total de 8. 8 protofilamentos. Esto lo hablamos en la generalidad de microtúbulos. Un microtúbulo tenía un diámetro de 25 nanómetros y 13 protofilamentos en su estructura. Eso es lo que normalmente se ve. Un diámetro de 25 nanómetros y 13 protofilamentos en su estructura. Cuando el microtúbulo es completo, va a tener este diámetro y 13 protofilamentos. ¿Por qué les comento esto? Porque si el microtúbulo A dijimos que es completo, si el microtúbulo A dijimos que es completo, ¿cuánto de diámetro tendría? 25 nanómetros. 25 nanómetros. ¿Y cuántos protofilamentos formando parte de su pared? 13. 13. 13. Entonces ese microtúbulo A tiene 25 nanómetros de diámetro y 13 protofilamentos en su estructura. ¿Sí? Eso es para el microtúbulo A. Pero miren por fuera del microtúbulo A. ¿Qué ven? ¿Un microtúbulo qué? B. B. Y por fuera del B, un microtúbulo C. C. Así se lo llaman, ¿eh? ¿Cuál es el más interno? El A. El A. El A. ¿Qué características tenía el microtúbulo A? Que es completo. 25. ¿no? Es completo. ¿Tiene cuánto de diámetro? 25 nanómetros. 25 y nanómetros. 13 protofilamentos. Y 13 protofilamentos. Pero miren el B, por lo que ustedes ven acá. El microtúbulo B tiene mayor o menor diámetro que A. Mayor. Tiene Mayor. un mayor diámetro. ¿Es completo o incompleto? Incompleto. Completo. Incompleto. Si ustedes miran, así está el microtúbulo A. Miren. Este podría ser el microtúbulo A. Pero el B, miren lo que hace. Tiene mayor diámetro que A. ¿Y con quién cierra su pared? Con el microtúbulo A. Con el microtúbulo A cierra su pared. Y lo mismo hace el C. El C también es incompleto y cierra la pared ¿con quién? Con el B. El microtúbulo Con B. el microtúbulo B. O sea que, a ver, repasando. El microtúbulo A es completo. Tiene 25 nanómetros de diámetro. ¿Y tiene cuántos protofilamentos en su pared? 13.
13. Los microtúbulos B y C, atentos chicos, atentos, van a tener mayor diámetro que A. El microtúbulo B y el microtúbulo C tienen mayor diámetro que A. Pero como es incompleto, B y C son incompletos, se supone que van a tener más o menos protofilamentos si son incompletos. Menos. 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 En vez de tener 13 protofilamentos, el microtúbulo B y el C solamente tienen de 10 a 11 protofilamentos. Entonces quiero que me repitan las características del microtúbulo A. Su diámetro es de 25 nanómetros Diámetro 25 nanómetros. y tienen 13 protofilamentos, 13 protofilamentos y me falta por un lo que son Y es completos. completo. Están y es completos. completo. Y que ahora quiero que me digan las características del microtúbulo B y C. Tienen un mayor diámetro Mayor diámetro que A. y tienen de 10 a 11 protofilamentos. Tienen de 10 Y a son 11 incompletos. protofilamentos y Están son incompletos. incompletos. ¿Vamos hasta acá o no? ¿Me siguen con el dibujo? Sí, profe. Bien. ¿Saben cómo se llama esta asociación de microtúbulos A, B y C? Los llaman Tripleto. tripletes. Tripletes. Porque se asocian de a 3 esos microtúbulos en el cuerpo basal. Recuerden que estamos hablando del cuerpo basal. Si yo corto el cuerpo basal y veo cómo está formado este remolino está formado por un montón de microtúbulos. Y esos microtúbulos se agrupan ¿de a qué? De a Tres. de a 3, formando un Triplete. de microtúbulos. un triplete. O sea que esto que voy a marcar acá, ¿qué es? Un triplete. Un triplete. de de microtúbulo. Un triplete de microtúbulos. Pero si yo miro todo el cuerpo basal, quiero que me digan cuántos tripletes ven en el cuerpo basal. 9 tripletes. 9. Veo un total de 9 tripletes de microtúbulos. Entonces, chicos, a partir de esto, podemos decir que si yo hago un corte del cuerpo basal, para analizar su estructura, el cuerpo basal está formado por 9 tripletes de microtúbulos. El cuerpo basal está constituido por 9 tripletes de microtúbulos. Y quiero que me digan qué tiene cada triplete. 3 microtúbulos. 3 microtúbulos. Un A, un A, B y C. y C. A, B y C. El A es completo, tiene 25 nanómetros de diámetro y 13 protofilamentos en su pared, mientras que los microtúbulos B y C son incompletos, tienen de 10 a 11 protofilamentos en su pared y tienen un mayor diámetro que A. ¿Se conoce ese diámetro que es mayor a A o no? No les piden que sepan, ¿sí? Ok. Así que con que sepan que es de mayor diámetro estamos bien. ¿Sí? Ok. ¿Qué estamos viendo acá entonces? ¿La estructura de quién? Del cuerpo basal. Del cuerpo Del basal. cuerpo basal. Si yo les pregunto en el examen entonces cómo está formado el cuerpo basal de un cilio, ¿qué me contestan? Por Está 9 formado tripletes de microtúbulos. Están formados por 9 tripletes de microtúbulos. ¿Sí? Constituido por A, B y C. Cada triplete es formado por microtúbulos A, B y C. ¿Cuál es el microtúbulo más interno? El A. El A. ¿Y el Es más único que externo? es completo. El C. El C. B y C. El C. ¿Sí? Bien.
¿Hasta acá me siguen todos? Sí. Estamos hablando entonces del cuerpo basal del cilio, que es uno de los dos sectores que va a formar mi cilio. Pero miren esto. El cuerpo basal es un lugar donde se forman microtúbulos. Habíamos dicho que para hablar de formación de microtúbulos podíamos utilizar la palabra polimerización. Formación de microtúbulos es lo mismo que decir polimerización. ¿Sí? El cuerpo basal es un lugar donde polimerizan microtúbulos. El cuerpo basal es un lugar donde polimerizan microtúbulos. ¿Sí? En la célula, tenemos un lugar donde polimerizan microtúbulos. Vamos a estar hablando de lo que se denomina un centro organizador microtubular. Atentos, entonces. Se abrevia con las siglas COMT, como dice ahí, Centro Organizador Microtubular. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, cuando yo les pregunte qué es un COMT, ¿qué me van a decir? Centro Organizador Microtubular. Está bien, ese es el significado de las siglas. Pero, ¿qué es un COMT? Un lugar donde Se polimerizan los microtúbulos. es un lugar donde polimerizan los microtúbulos. ¿Sí? ¿Y qué ejemplo de COMT estamos viendo acá? ¿Eh? Los tripletes. ¿Cómo se llama la estructura? El cuerpo basal. El cuerpo basal funciona como un COMT. Eso tienen que saber. El cuerpo basal funciona como un COMT. ¿Qué quiere decir que el cuerpo basal funcione como un COMT? Que se polimerizan microtúbulos. En el cuerpo basal del cilio es un lugar donde polimerizan microtúbulos. O sea que el cuerpo basal es un COMT. Es un centro organizador microtubular. ¿Vamos hasta acá? Sí. Obviamente que esto va a requerir repaso. No es que le va a quedar todo ahora. La idea es que ustedes lo vayan entendiendo, pero cuando lo vayan repasando lo van a ir fijando, ¿sí? Esto no se aprende de una. Son muchos nombres como para acordarse de una. Es cuestión de repasarlo varias veces. Sí. Centro organizador, ¿cómo dijo? Microtubular. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Entonces, si yo en otra clase les digo, díganme algún ejemplo de COMT, ¿qué me van a decir? Cuerpo basal. Cuerpo basal de un cilio. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Pero ¿cuál es la otra parte del cilio? El axonema. El axonema. El axonema. Antes de hablar del axonema, quiero que veamos dos estructuras que ven acá, que están en morado, y estas que están en rojo. ¿Sí? El cuerpo basal, ¿qué parte de la célula? La parte de adentro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la parte de adentro de la célula? Esta parte líquida de la célula. ¿Citoplasma? El citoplasma. El citoplasma. Si en este sector está el cuerpo basal se tiene que tratar de anclar de alguna manera al citoplasma. Para quedarse fijo ahí, para quedarse plantado en ese lugar, el cuerpo basal se tiene que anclar al citoplasma, ¿ven? Va a utilizar una especie de anclas que son filamentos proteicos.
El cuerpo basal se ancla al citoplasma gracias a unas estructuras conocidas como raicillas ciliares. ¿Para qué sirven las raicillas ciliares entonces? Para el anclaje del cuerpo basal. Para el anclaje del cuerpo basal, ¿a quién? Al citoplasma. Al citoplasma. Para eso sirven las raicillas ciliares. Anclan el cuerpo basal al citoplasma. ¿Sí? Eso por parte de las raicillas ciliares. Entonces el cuerpo basal está anclado al citoplasma gracias a las raicillas ciliares. Filamentos proteicos. Pero me queda hablar de otra estructura que vemos acá que se llama ¿cómo? Placa basal. Placa basal. Esa placa basal tiene otros nombres que les pueden agregar ustedes. Se llama placa basal, placa ciliar o placa limitante. Placa basal, placa ciliar o placa limitante. Miren lo que hace esa placa basal, placa ciliar o placa limitante. Como el nombre lo dice, limitante, es porque esa placa va a separarme la zona que se llama cuerpo basal de lo que se llama axonema. O sea que el punto límite entre el cuerpo basal y el axonema, ¿quién es? La placa basal. La placa basal. ¿Sí? La placa basal me va a separar al cuerpo basal del axonema. ¿Seguían con el dibujo? Sí. Bien. Esa estructura conocida como placa basal, placa ciliar o placa limitante, que es lo que está en morado acá, me va a separar al cuerpo basal del axonema. O sea que si estoy de la placa basal para abajo, ¿dónde me encuentro? Raicillas ciliares. En el cuerpo basal. Cuerpo basal. Las raicillas eran para anclar. Si Sí, estoy de la placa basal para abajo, ¿dónde estoy? En el Cuerpo cuerpo basal. basal. En el cuerpo basal. Y si de la placa basal estoy para arriba, me encuentro en el Axonema. axonema. O sea que la placa basal es la que me separa a ambas partes del cilia. ¿Todos siguiendo esto? Sí. ¿Qué problema va a traer la placa basal? Atentos acá. Dijimos que el cuerpo basal funcionaba como un centro organizador microtubular. O sea que en el cuerpo basal van a estar polimerizando microtúbulos. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el cuerpo basal van a estar polimerizando microtúbulos. Entonces, atentos acá. Si el cuerpo basal es mi mano, acá están polimerizando microtúbulos, están creciendo microtúbulos. Desde el cuerpo basal, ¿qué tenía como estructura? ¿9 qué? 9 tripletes. 9 tripletes de microtúbulos. Esos 9 tripletes de microtúbulos van a querer seguir creciendo, chicos. Van a querer seguir creciendo desde el cuerpo basal. Acá está el cuerpo basal. Los 9 tripletes de microtúbulos que se encuentran en este cuerpo basal van a querer seguir creciendo. Pero cuando esos microtúbulos crecen, arriba del cuerpo basal, ¿quién se encuentra? La placa. La placa basal. La placa basal. Entonces, ojo acá,
Si esta fuera la placa basal, por debajo, ¿qué tengo? El cuerpo basal. El Cuerpo cuerpo basal. basal. Y por arriba, El axonema. el axonema. Cuando los microtúbulos del cuerpo basal crecen, acá, va a llegar un momento en que van a chocar contra la placa basal. ¿Me siguen? Van a estar Sí. chocar contra la placa basal. La placa basal va a dejar que algunos sigan creciendo, pero otros no. Cuando los microtúbulos, los 9 tripletes de microtúbulos chocan contra la placa basal, la placa basal no deja que todos sigan creciendo. Solamente algunos van a seguir creciendo. Atentos en esto, ¿eh? Si ustedes miran la estructura del axonema, miren acá. En el axonema, ¿sigo viendo tripletes? No. No. No, No, solamente Tripletes. veo los microtúbulos A y B. O sea que el crecimiento de qué microtúbulo detuvo la placa basal. Microtúbulo C. El crecimiento del microtúbulo C se detuvo por la placa basal. Conclusión de todo esto. ¿Es igual la estructura del cuerpo basal y del axonema? No. No. No, porque mientras que en el cuerpo basal tengo 9 tripletes de microtúbulos, en el axonema solamente veo los microtúbulos A y B. O sea que ya no tengo tripletes, tengo dupletes. En el axonema solamente voy a ver dupletes de microtúbulos. Y esos dupletes, ¿cómo van a estar formados? A y B. Por un microtúbulo A y un microtúbulo B. Microtúbulos A y microtúbulo B. ¿Quién detuvo el crecimiento del microtúbulo C? la placa basal. Placa basal. La placa basal. Las características de A y B son las mismas que en el cuerpo basal. Este es completo, este es incompleto. Este tiene 25 nanómetros de diámetro, este tiene un mayor diámetro. Este tiene 13 protofilamentos en su de 10 a 11. O sea que la diferencia entre cuerpo basal y axonema es que en el cuerpo basal hay 9 tripletes de microtúbulos. Mientras que en el axonema hay 9 ¿qué? Dupletes de microtúbulos. ¿Sí? Hay 9 dupletes de microtúbulos. Es una diferencia importante esa. ¿Sí? Entre cuerpo basal y axonema. El cuerpo basal tiene 9 tripletes de microtúbulos, mientras que el axonema tiene 9 dupletes de microtúbulos. Profe, ¿y el par central ese que dice? Bien, ahí les comento. ¿Cómo se llamaba la proteína que formaba los microtúbulos? Tubulina. Tubulina. Cada una de estas pelotitas que ven acá son tubulinas. Entonces yo pregunto, las tubulinas que iban a formar el microtúbulo C, ¿qué pasa con esas tubulinas? Esas tubulinas quedan libres acá. Por encima de la placa basal, en vez de tener 9 tripletes de microtúbulos, veo 9 ¿qué? Dupletes. Dupletes de microtúbulos. Entonces la tubulina que iba a formar el microtúbulo C quedó libre. ¿Sí? Y esa tubulina que iba a formar los microtúbulos C forma un par de microtúbulos centrales. Por eso en el axonema decimos que tenemos 9 dupletes más un par central. La tubulina que iba a formar el microtúbulo C se utiliza para algo, para formar un par de microtúbulos centrales en el axonema.
¿En el cuerpo basal había un par central? No. No. Solamente aparece un par central de microtúbulos en el axonema. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Esa es la diferencia entre cuerpo basal y axonema. El cuerpo basal tiene 9 tripletes de microtúbulos, mientras que el axonema tiene 9 dupletes de microtúbulos más un par central de microtúbulos. ¿Sí? Más un par central de microtúbulos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, de los microtúbulos C, ¿toda esa tubulina se utiliza para el par central o queda libre alguna? No toda la tubulina se utiliza para formar el par central, algunas quedan libres, ¿sí? En la zona del axonema vos vas a ver esta parte que está inmediatamente por encima de la placa basal, va a tener un poco de tubulina que va a quedar libre. Ese sector del axonema, donde no se ve todavía el par central, ¿ven o no? Ven que el par central no está desde el comienzo, aparece un poco más arriba. Entonces en el axonema, la zona inicial, ¿tiene o no tiene par central? No. La zona inicial del axonema no tiene par central. Después de un poco de la zona inicial, recién empieza a verse el par central. Esa zona del axonema, donde no se ve par central, sino que solamente hay tubulina libre, se conoce como zona de transición. ¿Sí? Se conoce como zona de transición. No les van a preguntar eso, pero es para comentarle un poquitito nomás. ¿Sí? ¿Qué me interesa que ustedes sepan, resumiendo un poco de todo esto? Lo que les dice en el gráfico, chicos. Los cilios, ¿son apicales laterales o basales? Apicales. Apicales. ¿Están formados por microtúbulos estables o inestables? Estable. Estables. ¿Dónde aparecen en nuestro cuerpo los cilios? En el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio, en la parte baja del aparato respiratorio. ¿Sí? ¿Qué más me interesa que sepan de los cilios? Que son estructuras móviles. ¿Cuál es su función? Lo que Barrido y limpieza. Barrer los mocos. barrido, limpieza, Polvo, bacterias. barrido de polvo con moco y bacterias en el aparato respiratorio. ¿Cómo se llama el trabajo coordinado de los cilios? Ritmo metacrónico. Ritmo metacrónico. Ritmo metacrónico. ¿Sirve que un solo cilio se mueva? No, tienen que trabajar de manera coordinada. Tienen que trabajar todos juntos de manera coordinada. Eso es lo que se llama ritmo metacrónico. ¿Y cuáles son las partes de un cilio? Son 2 golpes activos y golpe de recuperación. Esas son las fases El del... cuerpo basal y el Cuerpo axonema. basal y axonema. Lo que me dijiste, Ángeles, son las 2 etapas de su trabajo. Sí. Golpe activo, que es cuando se inclina rígido, y golpe de recuperación cuando se incurva para volver a su posición. Golpe activo, golpe de recuperación. Esas son las 2 etapas del movimiento del cilio. ¿Cuáles son las 2 partes del cilio? Cuerpo basal y axonema. axonema. Cuerpo basal Axonema. y axonema. Estructuralmente, ¿los dos tienen microtúbulos? Sí. 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 Pero el cuerpo basal, ¿qué tiene? Tiene Tiene 9 9 tripletes de microtúbulos. 9 El axonema tripletes de tiene 9 microtúbulos. dupletes. tripletes de microtúbulos más un par central. Bien, el cuerpo basal tiene 9 tripletes de microtúbulos y el axonema tiene 9 dupletes más un par central. Un par central. ¿Quién ancla al cuerpo basal al citoplasma?
Las Las raicillas ciliares. Las raicillas ciliares. ¿Y quién delimita? ¿Quién separa La placa partes basal. La del placa cilio? basal. La placa basal o placa limitante. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Entendieron todas las cosas importantes? Sí. Facu, ¿cómo vamos? ¿No te está queriendo suicidar todavía? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Tranqui nomás, Facu, vos que hasta que te ponga al día, ¿sí? Sí. Al comienzo son muchos nombres nuevos para vos, pero ya le vaya agarrando la mano. Date tu tiempo Profe. también. Sí. Fuera de esto, una vez que yo, por ejemplo, empiezo a ver también los videos y hay algo que me confunda o lo que sea, se te puede preguntar igual, digamos, por más que no estemos en la clase. Obviamente, Martina, obviamente. Ah. Escríbanme en cualquier momento de la semana que yo, si estoy fuera de clase, yo les voy a ir contestando, ¿sí? Buenísimo. Tranqui. ¿Vos también empezaste esta semana? Sí. ¿Y cómo estás? Bien, ¿Bien? bastante Bueno. bien, sí. Como les digo, dense su tiempo para ponerse al día, no se enloquezcan, porque es obvio que al comienzo van a estar medio que en la nebulosa, ¿sí? Pero pónganse al día cuanto antes puedan y nos van preguntando a cada uno de los profes y le vamos a ir ayudando con lo que tengan que ponerse al día, ¿sí? Bien. Eso es lo que hay que saber de cilios, chicos. Eso es lo que hay que saber de cilios. Eso es lo que le piden que conozcan del cilio y muy importante que sepan dónde aparece. Esta función de barrendero es muy importante en el aparato respiratorio, ¿sí? Pero les comento un chisme. ¿También saben dónde van a haber cilios? En el aparato genital femenino. Eso no está ahí, ¿eh? Así que agréguenlo. Los cilios más importantes de nuestro cuerpo son los del aparato respiratorio, por su función de barrido que evitan que se produzcan infecciones y que se llene nuestra vía aérea de moco con partículas de polvo y bacterias. ¿Sí? ¿Hay otro lugar en nuestro cuerpo donde hay cilios? Sí. En el caso de la mujer, sí. En la parte genital femenina van a haber cilios. Y acá les voy a mostrar un videíto, ¿sí? Esto ya lo cierro. Esto ya lo cierro. Y vamos a ver entonces dónde aparecen en la mujer, en la parte genital. ¿Y para qué sirven? Porque en ese caso no hay que barrer moco ni nada por el estilo. ¿Sí? Pero tiene su función. Siempre que ustedes piensen en cilio, van a tener que pensar en que está barriendo algo. ¿Sí? Van a tener que estar trasladando algo. En el aparato respiratorio, eliminan el moco. En la parte genital, vamos a ver qué hace. Presten atención acá, ¿eh? En la parte genital femenina, tenemos una serie de órganos, ¿sí? Algunos van a estar por fuera, que es lo que se conoce como vulva, ¿sí? Y en la parte genital interna femenina, vamos a tener, en este sector, vagina. Esto por arriba se comunica con el útero. Y el útero tiene a los costados como dos cuernos, ¿sí? ¿Las chicas saben cómo se llama alguno de los chicos? Trompas de falopio, ¿no? Algo así. Eso, las trompas de falopio. ¿Sí? Miren eso, ¿eh? Ahí está. Ahí se ve el útero. El útero es el lugar donde se va a producir el crecimiento del bebé, ¿sí? Durante el embarazo. A los costados, ¿qué vemos? ¿Qué es esto? Las trompas de falopio. Las trompas de falopio, ¿ven? Las trompas de falopio.
Y las trompas de falopio se van a comunicar con otro órgano genital, que es el que va a producir las células sexuales para la reproducción. ¿Quién es este? El óvulo. El, El óvulo. no, claro, pero el órgano que lo produce a los óvulos, ¿cómo se llama? Parecido el nombre. Ovocito. Ovario. Ovario. El ovocito, Facu, es la célula sexual de la mujer. El ovocito es producida por el ovario. ¿Vamos? Sí. Bien, fíjense, ahí están los ovarios. ¿En comunicación con quién? Las trompas de Las falopio. trompas de falopio. Con las trompas de falopio. Miren esto por favor, que es muy importante. En el ovario van a ver un montón de como pelotitas dentro del ovario, ¿sí? En el ovario internamente va a tener un montón de pelotas celulares, ¿sí? Como un montón de pelotitas celulares. Cada uno va a tener distinto tamaño incluso, distinta maduración también van a tener, ¿sí? Pero dentro del ovario vamos a tener un montón de pelotitas de células que se llaman folículos. Esos folículos se van a ir activando en cada ciclo sexual. Cada mes, con el ciclo sexual de la mujer y el ciclo menstrual, esos folículos se van a ir activando uno en cada ciclo. ¿Sí? Mes a mes, con el ciclo menstrual, esos folículos se van a ir activando. Esto no les van a preguntar ni en pedo, les estoy comentando nomás, ¿Está? No se enloquezcan. Es para que conozcan un poquito más. Ya les voy a decir lo que me interesa que se acuerden de acá. Esto es solamente informativo. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Folículos. Cada uno de ellos va a tener distinto grado de maduración. Dentro de cada folículo, chicos, dentro de cada folículo se va a encontrar un ovocito, que son las células de la reproducción, las que se tienen que unir con ¿quién? Los óvulos. Los óvulos. No, estos son los óvulos. Óvulos u ovocitos es lo mismo. Se tienen que unir para formar una nueva persona. Espermatozoide. Con el espermatozoide. Ahí adentro se van a encontrar los óvulos u ovocitos, ¿sí? Que es esto que estoy marcando acá. Si yo quiero soltar al óvulo de acá adentro, ¿no? ¿Qué tendría que hacer con el folículo? Si ustedes quieren sacar lo que hay adentro de un huevo, ¿qué tienen que hacer? Romperlo. En cada ciclo sexual de la mujer, ¿sí? Uno de esos folículos se va a romper y al romperse, el ovocito que está adentro va a ser liberado. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien, entonces miren lo que va a pasar. Por favor, miren lo que va a pasar acá. Va a mostrar, pasa cuando ese folículo se rompe. Cuando el folículo se rompe, vamos a suponer que acá tengo un folículo que se rompió. Miren, este es el folículo. Ahí está el ovocito. Cuando ese folículo se rompa, ¿sí? Miren esto, ahí les muestro el folículo roto. Uepa. Ahí está el folículo roto. ¿Qué va a hacer el ovocito que está adentro? Va a salir. Va a salir de ahí. Y adivinen quién lo succiona. Las trompas de falopio. Las trompas de falopio. El ovocito va a viajar por la trompa. Miren, va viajando por la trompa. En este sector de la trompa
El ovocito se va trasladando por la trompa y en una parte de la trompa se va a detener. Chicos, el ovocito no tiene ni pies ni nada por el estilo para moverse. O sea que alguien tiene que trasladarlo a través de la trompa. ¿Quién les parece que van a aparecer ahí para arrastrar al ovocito? Los cilios. Ahí aparecen los cilios. ¿Se entiende, no? Sí. Ahí se ven los cilios arrastrando al ovocito hasta la trompa. ¿Está? En la trompa, el ovocito va a estar esperando a su novio. ¿Quién es su novio? Espermatozoide. El espermatozoide. ¿Sí? Entonces, si esta mujer tuvo relaciones sexuales, ¿sí? Y acá se ven los espermatozoides que ingresaron al útero, ingresan a través de la vagina, ¿sí? Ingresan al útero y esos espermatozoides van a ir como jugando una carrera, ¿sí? Van a ir jugando una carrera, van a haber millones de espermatozoides, ¿sí? Que van a ir viajando ¿hacia dónde? Hacia el óvulo. Claro, se tienen que encontrar en el óvulo, pero ¿por dónde tienen que ir? Por Por la las trompa de Falopio. Por las trompas de Falopio. Cuando el espermatozoide llega hasta este sector y se junte con el ovocito, ahí se produce la escena romántica en la trompa, ¿sí? Se juntan el ovocito con el espermatozoide, ¿sí? Y cuando se juntan el ovocito con el espermatozoide, a eso se le llama fecundación. El ovocito puede quedarse esperando y el espermatozoide nunca llegar. Vamos a suponer que esa mujer tiene relaciones sexuales pero con protección, ¿sí? Puede hacer que el espermatozoide nunca llegue a encontrarse con el ovocito. El ovocito espera unos días ahí al espermatozoide y si el espermatozoide no llega, el ovocito termina muriendo, ¿sí? El ovocito termina muriendo. Pero va a estar a la espera del espermatozoide, ¿sí? Va a estar a la espera del espermatozoide. Cuando el ovocito se junta con el espermatozoide, ¿qué se produce? La fecundación. La fecundación, ¿sí? Y luego de esa... Ay, no. ¿Qué pasó? Se quedó sin batería. Ah,